La dama del perrito, un cuento de Anton Chejov. Decían que en el paseo junto al mar había aparecido un nuevo rostro, una dama con un perrito. Dmitri Dmitrich Gurov, que llevaba ya 2 semanas en Yalta y se había acostumbrado a la vida ahí, también comenzó a interesarse en las caras nuevas. Sentado en el pabellón de Vernet, vio pasar a lo largo del paseo a una joven dama, rubia, de baja estatura, que llevaba una boina. Un pequeño perro blanco, un Spitz, corría tras ella. Después la encontraba en el jardín de la ciudad y en la plaza varias veces al día. Paseaba sola, siempre con la misma boina y el perrito blanco. Nadie sabía quién era y simplemente la llamaban la dama con el perrito. Si está aquí sin su esposo y sin conocidos, pensaba Gurov, no estaría mal conocerla. Él aún no tenía 40 años, pero ya tenía una hija de 12 y 2 hijos en el instituto. Se había casado joven, cuando todavía era estudiante de 2º año, y ahora su esposa parecía tener casi 1 vez y media su edad. Era una mujer alta, de cejas oscuras, recta, digna, solemne, y como ella misma se describía, pensante. Leía mucho, no usaba las letras antiguas en sus cartas. Lo llamaba no Dmitri, sino Dmitri. Y él, en secreto, la consideraba poco inteligente, limitada, carente de elegancia. Le tenía miedo y no disfrutaba de estar en casa. Había comenzado a engañarla hacía mucho tiempo, y lo hacía con frecuencia. Tal vez por eso casi siempre hablaba mal de las mujeres, y cuando se mencionaba el tema en su presencia, las llamaba una raza inferior. Le parecía que tenía suficiente experiencia amarga como para hablar de ellas como quisiera, aunque sin esa raza inferior no podía vivir ni 2 días. Entre hombres se aburría, se sentía fuera de lugar y con ellos era poco conversador, frío, pero cuando estaba entre mujeres se sentía libre, sabía de qué hablar y cómo comportarse con ellas. Incluso le resultaba fácil guardar silencio en su compañía. En su aspecto, en su carácter, en toda su naturaleza, había algo atractivo, intangible, que cautivaba a las mujeres y las atraía hacia él. Él lo sabía, y también una cierta fuerza lo atraía a ellas. Una experiencia múltiple, realmente amarga, le había enseñado desde hacía mucho que cualquier acercamiento que al principio pareciera diversificar la vida de forma agradable y ser una aventura ligera y encantadora, en personas decentes, especialmente en los moscovitas, pesados y vacilantes, se complicaba inevitablemente hasta convertirse en un problema complejo, y la situación se volvía al final muy penosa. Pero con cada nuevo encuentro con una mujer interesante, esa experiencia parecía desvanecerse de su memoria y le daban ganas de vivir, y todo le parecía tan simple y divertido. Una vez al atardecer, Gurov estaba cenando en el jardín cuando vio a la dama de la boina acercarse despacio para ocupar la mesa vecina. Su expresión, su andar,
Su vestimenta y su peinado le indicaron que pertenecía a una familia decente, que estaba casada, que era su primera vez en Yalta y que estaba sola, aburrida. Sabía que en las historias sobre la inmoralidad local había mucha exageración y las despreciaba, consciente de que tales rumores eran mayormente inventados por personas que también pecarían con gusto si supieran cómo. Pero cuando la dama se sentó en la mesa cercana, a solo unos pasos de él, recordó esos cuentos sobre conquistas fáciles, paseos en las montañas, y la tentadora idea de un romance breve y fugaz con una mujer desconocida, cuyo nombre y apellido ignoraba, de repente se apoderó de él. Llamó al pequeño Spitz con un gesto amable, y cuando el perro se acercó, le amenazó con el dedo. El Spitz gruñó. Gurov repitió el gesto. La dama lo miró y enseguida bajó la vista. «No muerde», dijo ella y se sonrojó. «¿Le puedo dar un hueso?» Cuando ella asintió, él continuó amablemente. «¿Hace mucho que llegó a Yalta?» «Unos 5 días. Yo ya estoy aquí desde hace casi 2 semanas. Guardaron silencio un momento. «El tiempo pasa rápido, y sin embargo, aquí es tan aburrido», dijo ella sin mirarlo. «Eso se dice siempre, que aquí es aburrido. La gente vive en algún lugar como Belevo y no se aburre, pero llega aquí y exclama: ¡ah, qué aburrimiento! ¡Qué polvo! Como si vinieran de Granada». Ella rió. Luego, ambos continuaron comiendo en silencio, como desconocidos, pero después de la cena caminaron juntos y entablaron una conversación ligera y divertida, como la de personas libres y satisfechas, sin importarles hacia dónde ir o de qué hablar. Caminaron comentando lo extraño del color del mar. El agua era de un tono lila, suave y cálido, y una franja dorada de la luna se reflejaba sobre ella. Hablaron de lo sofocante que estaba el aire tras el caluroso día. Gurov le contó que era moscovita, que estudió filología, pero trabaja en un banco, que alguna vez pensó en cantar en una ópera privada, pero lo dejó, que tiene 2 casas en Moscú. Y de ella supo que había crecido en San Petersburgo, pero se casó en ese, donde llevaba viviendo 2 años, que permanecería en Yalta un mes más y que tal vez su esposo vendría a reunirse con ella porque también necesitaba descansar. No supo explicarle en qué trabajaba su esposo, si en la administración provincial o en el consejo provincial, lo cual le causó risa. Gurov también supo que su nombre era Anna Sergeyevna. Más tarde en su habitación, él pensó en ella y en que seguramente se encontrarían al día siguiente. Así sería. Al acostarse, recordó que no hacía mucho tiempo ella era aún una colegiala, igual que su hija ahora, y que en su risa y en su forma de conversar con un desconocido, aún había algo de torpeza e inseguridad. Seguramente era la primera vez en su vida que estaba sola en un lugar así, donde la seguían, la observaban y le hablaban con una intención secreta que sin duda sospechaba. Recordó su cuello fino y frágil, sus hermosos ojos grises. «Hay algo de lastimoso en ella después de todo», pensó mientras se quedaba dormido.
Pasó una semana desde que se conocieron. Era un día festivo. Las habitaciones estaban sofocantes y en las calles el viento levantaba torbellinos de polvo arrancando sombreros. Durante todo el día sentían sed y Gurov iba a menudo al pabellón para ofrecerle a Ana Sergeyevna algo de agua con jarabe o helado. No había nada más que hacer. Al atardecer, cuando el clima se calmó un poco, fueron al muelle a ver la llegada del barco. Había mucha gente paseando por el muelle. Algunos esperaban a alguien con ramos de flores. Y aquí, entre la elegante multitud de Yalta, destacaban dos peculiaridades. Las damas mayores vestían como jóvenes y había muchos generales. Debido al oleaje, el barco llegó tarde, después de la puesta de sol, y antes de atracar en el muelle, giró por un largo rato. Ana Sergeyevna miraba el barco y a los pasajeros a través de sus binoculares, como buscando a algún conocido. Y cuando se volvía hacia Gurov, sus ojos brillaban. Hablaba mucho y sus preguntas eran cortas, olvidando de inmediato sobre qué había preguntado. Luego perdió sus binoculares entre la multitud. La elegante multitud comenzó a dispersarse. Ya no se distinguían los rostros. El viento se había calmado por completo y Gurov y Ana Sergeyevna permanecían ahí, como si esperaran a que alguien más descendiera del barco. Ella ya estaba en silencio, oliendo las flores sin mirar a Gurov. El clima mejoró al caer la noche, dijo él. ¿A dónde vamos ahora? ¿Vamos a algún lugar? Ella no respondió. Entonces él la miró fijamente y de repente la abrazó y la besó en los labios. Fue invadido por el aroma y la frescura de las flores y de inmediato miró alrededor con cautela para asegurarse de que nadie los hubiera visto. «Vamos a tu habitación», murmuró en voz baja, y ambos caminaron rápidamente. En su habitación, el aire era pesado, con un olor a perfume que ella había comprado en una tienda japonesa. Gurov, mirándola, pensó: ¿cuántos encuentros diferentes se tienen en la vida? De su pasado, conservaba el recuerdo de mujeres despreocupadas, amables, alegres en el amor, que le agradecían por la felicidad, aunque fuera muy breve, y de otras, como su esposa, que amaban sin sinceridad, hablando en exceso, con maneras afectadas, con histeria, como si no fuera amor ni pasión, sino algo más grandioso. También recordaba a 2 o 3 mujeres muy hermosas, frías, en cuyos rostros asomaba de repente una expresión voraz, un obstinado deseo de arrancarle a la vida más de lo que ésta podía dar. Y éstas no eran jóvenes, eran caprichosas, impulsivas, autoritarias y no demasiado inteligentes. Cuando Gurov perdía interés en ellas, su belleza le despertaba odio y los encajes de su ropa interior le parecían entonces escamas. Pero aquí, con Ana Sergeyevna, había la misma timidez, la torpeza de la juventud inexperta, una sensación de incomodidad. Parecía desorientada, como si alguien hubiera llamado repentinamente a la puerta. Esta dama con un perrito afrontaba lo que había ocurrido con una seriedad particular, como si fuera su caída, o al menos así lo parecía, y esto resultaba extraño y fuera de lugar. Sus rasgos se apagaron,
y sus largos cabellos caían tristes a ambos lados de su rostro. Estaba absorta en una pose melancólica, como una pecadora en un cuadro antiguo. «No está bien», dijo ella. «Tú eres el primero que ya no me respeta». En la mesa de la habitación había una sandía. Gurov se cortó un trozo y comenzó a comer despacio. Pasaron al menos media hora en silencio. Ana Sergeyevna era conmovedora. De ella emanaba la pureza de una mujer decente, ingenua, que había vivido poco. Una sola vela encendida en la mesa apenas iluminaba su rostro, pero se podía ver que estaba inquieta. «¿Por qué iba yo a dejar de respetarte?», preguntó Gurov. «Tú misma no sabes lo que dices». «Que Dios me perdone», dijo ella, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Esto es horrible». «Estás justificándote». «¿Con qué me puedo justificar? Soy una mujer mala, baja, me desprecio y no pienso en ninguna justificación. No he engañado a mi marido sino a mí misma, y no solo ahora, sino que llevo mucho tiempo engañándome. Mi marido puede ser un hombre honesto, bueno, pero es un criado. No sé lo que hace allá, cómo sirve, solo sé que es un criado. Cuando me casé con él, tenía 20 años, y la curiosidad me consumía. Quería algo mejor, porque me decía a mí misma, otra vida. Quería vivir, vivir y vivir. La curiosidad me quemaba. Ustedes no lo entienden, pero, lo juro por Dios, ya no podía contenerme. Algo me sucedía, no podía detenerme. Le dije a mi marido que estaba enferma y vine aquí. Y aquí anduve como en un delirio, como una loca. Y así me convertí en una mujer vulgar y despreciable, a la que cualquiera puede despreciar. A Gurov ya le aburría escucharla. Lo irritaba su tono ingenuo, ese arrepentimiento tan inesperado e inapropiado. Si no fuera por las lágrimas en sus ojos, se podría pensar que estaba bromeando o interpretando un papel. «No entiendo», dijo él en voz baja. «¿Qué es lo que quieres?». Ella escondió su rostro en su pecho y se acurrucó junto a él. «Créeme, créeme, te lo ruego», decía ella. «Amo una vida honesta y pura, y el pecado me repugna. No sé lo que hago. La gente sencilla dice, el espíritu maligno la ha engañado. Y ahora puedo decir de mí misma que me ha engañado el espíritu maligno». «Basta, basta», murmuró él. La miró a los ojos, inmóviles y asustados. La besó, habló en voz baja y con ternura, y poco a poco ella se fue calmando, y la alegría volvió a ella, y ambos comenzaron a reír. Luego, cuando salieron, no había ni un alma en el malecón. La ciudad, con sus cipreses, tenía un aspecto completamente muerto, pero el mar seguía rugiendo y rompiéndose contra la costa. Una barca se mecía en las olas y en ella titilaba un farol apagado. Encontraron un carro y se fueron a Orenada. Justo abajo, en el vestíbulo, reconocí tu apellido. En la placa estaba escrito Bondiderit, dijo Gurov. ¿Tu marido es alemán? No, parece que su abuelo era alemán,
pero él es ortodoxo. En Orenda se sentaron en un banco, no lejos de la iglesia. Miraban hacia el mar y guardaban silencio. Yalta apenas se veía a través de la niebla matutina, y en las cumbres de las montañas se detenían nubes blancas. Las hojas se movían en los árboles, los grillos chirriaban, y el ruido monótono y sordo del mar, que llegaba desde abajo, hablaba de paz, del sueño eterno que nos espera. Así rugía abajo, cuando aquí aún no había ni Yalta ni Orenada. Ahora ruge y seguirá rugiendo, con la misma indiferencia y sordera cuando ya no estemos. Y en esta continuidad, en la total indiferencia hacia la vida y la muerte de cada uno de nosotros, tal vez se encuentra la clave de nuestra eterna salvación, del continuo movimiento de la vida en la tierra, del perfeccionamiento incesante. Sentado junto a la joven mujer, que al amanecer parecía tan hermosa, tranquilo y encantado ante este paisaje de ensueño, mar, montañas, nubes, cielo amplio, Gouraud pensaba en cómo, en esencia, si lo reflexionas, todo es hermoso en este mundo. Todo, excepto lo que nosotros mismos pensamos y hacemos cuando olvidamos los altos objetivos de la existencia, nuestra dignidad humana. Se acercó un hombre, debía ser el vigilante, los miró y se marchó. Y este detalle le pareció tan misterioso y también hermoso. Se veía cómo había llegado el vapor de Feodosia, iluminado por el alba, ya sin luces. «El rocío en la hierba», dijo Anna Sergeyevna tras un silencio. «Sí, es hora de ir a casa». Regresaron a la ciudad. Después se encontraban cada mediodía en el malecón. Desayunaban juntos, almorzaban, paseaban, se maravillaban del mar. Ella se quejaba de que no dormía bien y que su corazón latía inquieto. Hacía siempre las mismas preguntas, angustiada por celos y miedo de que él no la respetara lo suficiente. Y a menudo, en la plaza o en el jardín, cuando no había nadie cerca, él de repente la atraía hacia sí y la besaba apasionadamente. La perfecta ociosidad, esos besos a plena luz del día, con miradas y temores, como si alguien pudiera verlos, el calor, el olor del mar y el constante desfile de anteojos, de gente elegante y satisfecha, parecían haberlo renacido. Le hablaba a Anna Sergeyevna de lo hermosa que era, de lo seductora que resultaba. Era impacientemente apasionado. No se apartaba de ella ni un paso, y ella a menudo se sumía en pensamientos y siempre le pedía que confesara que no la respetaba, que no la amaba en absoluto, sino que solo la veía como una mujer vulgar. Casi cada noche se iban más tarde a algún lugar fuera de la ciudad, a Orenada o a la cascada, y las excursiones resultaban exitosas. Las impresiones invariablemente eran maravillosas, majestuosas. Esperaban que llegara su marido, pero le llegó una carta en la que decía que le dolían los ojos y le pedía a su esposa que volviera a casa lo antes posible. Anna Sergeyevna se apresuró. «¿Es bueno que me vaya?», le decía a Gouraud. «Es el destino mismo». Ella partió a caballo, y él la despidió. Viajaron todo el día. Cuando ella se sentó en el vagón del tren expreso y sonó la segunda campanada, dijo: «Déjame mirarte un momento más, mirarte una vez más, así». No lloraba, pero estaba triste, como si estuviera enferma,
y su rostro temblaba. «Pensaré en ti, te recordaré», decía ella. «Que Dios esté contigo. Quédate, no me recuerdes con maldad. Nos despedimos para siempre. Es lo que debe ser, porque no debimos encontrarnos en absoluto. Bueno, que Dios esté contigo». El tren partió rápidamente. Sus luces pronto desaparecieron y en un minuto ya no se escuchaba el ruido, como si todo hubiera conspirado para poner fin lo antes posible a esta dulce ilusión, esta locura. Y al quedarse solo en la plataforma y mirar a la distancia oscura, Gurov escuchaba el grito de los grillos y el zumbido de los hilos telegráficos con una sensación de haber despertado. Y pensaba que en su vida había habido otra aventura o peripecia, y esta también había terminado, y ahora solo quedaba el recuerdo. Se sintió conmovido, triste, y experimentó una ligera culpa, porque esta joven mujer, con la que nunca volvería a encontrarse, no había sido feliz con él. Él había sido amable y sincero, pero aún así, en su trato con ella, en su tono y en sus caricias, había un leve matiz de burla, un áspero desdén de un hombre feliz, que además era casi el doble de su edad. Todo el tiempo ella lo llamaba bueno, extraordinario, elevado. Evidentemente, él le parecía algo diferente a lo que realmente era, por lo que sin querer la había engañado. En la estación ya olía a otoño. La noche era fresca. «Es hora de que yo también me dirija al norte», pensó Gurov al abandonar la plataforma. «Es hora». En casa, en Moscú, todo ya tenía un aire invernal. Estaban calentando las estufas, y por las mañanas, cuando los niños se preparaban para ir al gimnasio y tomaban té, estaba oscuro, y la niñera encendía el fuego por un momento. Ya habían comenzado las heladas. Cuando cae la primera nieve, en el primer día de paseos en trineo, es agradable ver la tierra blanca, los techos blancos. Se respira suavemente. Es maravilloso. Y en ese momento se recuerdan los años de juventud. Junto a los viejos tilos y abedules, blancos por la escarcha, hay una expresión bondadosa que se siente más cercana al corazón que los cipreses y palmeras, y junto a ellos ya no se desea pensar en montañas y mar. Gurov era moscovita. Regresó a Moscú en un buen día helado, y cuando se puso su abrigo y guantes cálidos y caminó por Petrovka, y cuando escuchó el sonido de las campanas el sábado por la noche, el reciente viaje y los lugares que había visitado habían perdido para él todo su encanto. Poco a poco se sumergió en la vida moscovita. Ya leía con avidez 3 periódicos al día y decía que no leía los periódicos de Moscú por principio. Ya sentía el impulso de ir a restaurantes, clubes, cenas, aniversarios, y le complacía que tuviera conocidos abogados y artistas, y que en el club de doctores jugara a las cartas con un profesor. Ya podía comerse una porción entera de campesina en la sartén. Pasaría algún mes, y Ana Sergeyevna, le parecía a él, se cubriría de niebla en su memoria, y solo a veces le aparecería en sueños con una sonrisa conmovedora, como lo hacían otras. Pero pasó más de un mes. Llegó el profundo invierno, y en su memoria todo estaba claro.
como si se hubiera separado de Ana Sergeyevna solo ayer, y los recuerdos ardían cada vez más intensamente. Se oían en la noche silenciosa en su despacho las voces de los niños preparando sus lecciones. Escuchaba un romance o un órgano en el restaurante, o la tormenta aullaba en la chimenea. De repente, todo resurgía en su memoria: lo que había sucedido en el muelle, la mañana temprana con niebla en las montañas, el vapor de Feodosia y los besos. Caminaba por la habitación recordando y sonriendo, y luego los recuerdos se transformaban en sueños, y el pasado en su imaginación se mezclaba con lo que sería. Ana Sergeyevna no le aparecía en sueños, sino que lo seguía a todas partes como una sombra. Lo vigilaba. Al cerrar los ojos, la veía como si estuviera viva, y le parecía más hermosa, más joven, más tierna de lo que era, y él mismo se sentía mejor de lo que había sido entonces. Ella por las noches lo miraba desde la estantería, desde la chimenea, desde un rincón. Él oía su respiración, el suave susurro de su ropa. En la calle, seguía con la mirada a las mujeres, buscando alguna que se le pareciera. Y ya lo atormentaba un fuerte deseo de compartir sus recuerdos con alguien, pero en casa no podía hablar de su amor, y fuera de ella no había con quién. ¿Con los inquilinos? ¿O en el banco? ¿Y de qué hablar? ¿Acaso había amado entonces? ¿Había algo hermoso, poético, instructivo o simplemente interesante en su relación con Ana Sergeyevna? Así que tenía que hablar vagamente sobre el amor, sobre las mujeres, y nadie sospechaba qué sucedía. Y solo su esposa movía sus cejas oscuras y decía: «¿No te queda bien, Dmitri, el papel de galán?» Una noche, al salir del club de doctores con su socio, un funcionario no pudo resistirlo y dijo: «Si supieran con qué mujer encantadora me encontré en Yalta». El funcionario se subió al trineo y se marchó, pero de repente se volvió y gritó: «Dmitri, Dmitri». «¿Qué?» «Y tenías razón antes, el esturión estaba rancio». Estas palabras tan comunes de repente irritaron a Gurov. Le parecieron humillantes, impuras. ¡Qué costumbres tan salvajes! ¡Qué caras! ¡Qué noches tan absurdas! ¡Qué días tan aburridos e insignificantes! Un frenético juego de cartas, glotonería, borrachera, conversaciones constantes sobre lo mismo, asuntos y charlas innecesarias se llevaban la mejor parte del tiempo, las mejores energías, y al final quedaba una vida miserable, sin rumbo, una especie de tontería, y no se podía ir ni oír, como si estuviera sentado en un manicomio o en celdas de prisioneros. Gurov no durmió en toda la noche. Se sentía agitado y, como resultado, pasó todo el día con dolor de cabeza. En las noches siguientes dormía mal. Permanecía sentado en la cama pensando o caminando de un lado a otro. Los niños le resultaban aburridos. El banco le aburría. No quería ir a ninguna parte ni hablar de nada. En diciembre, durante las festividades, decidió viajar y le dijo a su esposa que se iba a San Petersburgo a ayudar a un joven. Y partió hacia ese. ¿Por qué? Él mismo no lo sabía bien.
Quería ver a Ana Sergeyevna y hablar con ella, organizar un encuentro, si era posible. Llegó a ese por la mañana y ocupó la mejor habitación del hotel, donde todo el suelo estaba cubierto con un grueso paño militar gris y había en la mesa un tintero gris de polvo con una figura de un jinete en un caballo, cuya mano levantada con un sombrero se había roto. El conserje le dio la información necesaria. El señor von Dideritz vivía en la calle Vieja Gonchornaya, en su propia casa que no estaba lejos del hotel. Vivía bien, rico, tenía sus caballos y todo el mundo lo conocía en la ciudad. El conserje pronunciaba su nombre así: Dridirtis. Gurov, sin prisa, se dirigió a la Vieja Goncharnaya. Encontró la casa. Justo enfrente de la casa se extendía una cerca gris, larga, con clavos. De tal cerca uno podría escaparse, pensaba Gurov, mirando a las ventanas y luego a la cerca. Reflexionaba. Hoy era un día no laborable y el marido probablemente estaría en casa. Además, sería de mal gusto entrar en la casa y causar incomodidad. Si enviaba una nota, podría caer en manos del marido y entonces todo podría estropearse. Lo mejor sería confiar en la casualidad. Así que seguía caminando por la calle y alrededor de la cerca, esperando esa oportunidad. Vio cómo entraba un mendigo por la puerta y los perros lo atacaron. Después, una hora más tarde, oyó música de piano y los sonidos llegaban débiles, confusos. Debía ser que Ana Sergeyevna estaba tocando. De repente se abrió la puerta principal y salió una anciana, seguida de un conocido Spitz blanco. Gurov quería llamar al perro, pero de repente su corazón se aceleró y por la emoción no podía recordar cómo se llamaba el Spitz. Caminaba y cada vez más odiaba la cerca gris, y ya pensaba con irritación que Ana Sergeyevna se había olvidado de él y que quizás ya se estaba divirtiendo con otro, y eso era tan natural en la situación de una mujer joven que se veía obligada a ver esa maldita cerca de la mañana a la noche. Regresó a su habitación y se sentó en el sofá durante mucho tiempo, sin saber qué hacer. Luego almorzó y después durmió durante mucho tiempo. Qué estúpido y angustioso es todo esto, pensaba al despertar y mirar las ventanas oscuras. Ya era de noche. Vaya, he dormido sin motivo. ¿Qué voy a hacer ahora por la noche? Se sentó en la cama, cubierta con una barata manta gris, como de hospital, y se burlaba de sí mismo con frustración. Ahí tienes a la dama del perrito. Ahí tienes una aventura. Así que aquí te quedas. Aún por la mañana, en la estación, le había llamado la atención un cartel con letras muy grandes. Se presentaba por primera vez Geisha. Lo recordó y decidió ir al teatro. Es muy posible que ella asista a los primeros espectáculos, pensaba. El teatro estaba lleno, y ahí, como suele ocurrir en todos los teatros provinciales, había una neblina por encima de la lámpara de araña. La galería se agitaba ruidosamente. En la primera fila, antes de que comenzara la representación, estaban de pie los dandy locales, con los brazos cruzados detrás de la espalda, y en el palco del gobernador, en el primer lugar, se sentaba la hija del gobernador con una boa,
mientras el propio gobernador se ocultaba modestamente tras la cortina, de la que solo eran visibles sus manos. El telón oscilaba y la orquesta se afanaba en afinarse. Durante todo el tiempo en que el público entraba y tomaba sus asientos, Gurov buscaba ansiosamente con la mirada. Entró también Ana Sergeyevna. Se sentó en la tercera fila, y cuando Gurov la vio, su corazón se contrajo y entendió con claridad que para él no había, en todo el mundo, persona más cercana, más querida y más importante. Ella, perdida en la multitud provincial, esa pequeña mujer que no se destacaba en nada, con unos vulgarísimos anteojos en las manos, llenaba ahora toda su vida. Era su pena, su alegría, la única felicidad que deseaba para sí. Y al sonido de la mala orquesta, de los miserables violines burgueses, pensaba en lo hermosa que era. Pensaba y soñaba. Junto a Ana Sergeyevna entró un joven con pequeñas patillas, muy alto y encorvado. Movía la cabeza con cada paso y parecía estar constantemente inclinándose. Probablemente era su marido, a quien ella había llamado un criado, en un arranque de amargo sentimiento en Yalta. De hecho, en su figura alargada, en las patillas, en la pequeña calvicie, había algo servil y modesto. Sonreía dulcemente, y en su ojal brillaba una insignia de algún tipo, como si fuera el número de un lacayo. En el primer intermedio, el marido salió a fumar. Ella se quedó en su silla. Gurov, que también estaba en la platea, se acercó a ella y dijo con voz temblorosa, sonriendo con dificultad: «Hola». Ella lo miró y se puso pálida. Luego lo miró de nuevo con horror, sin creer en sus ojos, y apretó con fuerza el abanico y los anteojos, evidentemente luchando consigo misma para no desmayarse. Ambos guardaron silencio. Ella estaba sentada, él de pie, asustado por su confusión, sin atreverse a sentarse a su lado. Los violines y la flauta comenzaron a tocar, y de repente sintió miedo. Parecía que todos los palcos lo estaban mirando. Pero de pronto, ella se levantó y se dirigió rápidamente hacia la salida. Él la siguió, y ambos caminaban sin rumbo, por los pasillos, por las escaleras, subiendo y bajando, y aparecían ante ellos personas en uniformes de jueces, maestros y de nobles, todos con insignias. Pasaban damas, abrigos colgados, soplaba un viento helado, impregnado del olor de colillas de tabaco, y Gurov, cuyo corazón latía con fuerza, pensaba: «Oh Dios, ¿y a qué vienen estas personas, esta orquesta?». Y en ese momento recordó de repente cómo, esa misma noche en la estación, al despedir a Ana Sergeyevna, se decía a sí mismo que todo había terminado y que nunca más se verían, pero qué lejos estaban aún del final. En la estrecha y oscura escalera, donde había un letrero que decía «Acceso al anfiteatro», ella se detuvo. «¿Cómo me asustaste?», dijo ella, respirando pesadamente, aún pálida, aturdida. «Oh, ¿cómo me asustaste? Estoy apenas viva. ¿Por qué viniste? ¿Por qué?». «Pero, entiende, Ana, entiende», dijo él en voz baja, apresurándose. «Te lo ruego, entiende». Ella lo miraba con miedo, súplica
y Amov lo miraba intensamente para grabar sus rasgos en su memoria. «Estoy sufriendo tanto», continuó ella, sin escucharle. «Todo el tiempo solo pensaba en ti, vivía con pensamientos sobre ti, y quería olvidar. ¿Pero por qué? ¿Por qué viniste?» Más arriba en la plataforma, 2 estudiantes de gimnasio fumaban y miraban hacia abajo, pero a Gurov no le importaba. Atrajo a Ana Sergeyevna hacia él y comenzó a besar su cara, sus mejillas, sus manos. «¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo?», decía ella horrorizada, apartándolo de sí. «Nos hemos vuelto locos. Vete hoy mismo, vete ahora. Te lo ruego, por favor, te lo ruego por todo. Ya vienen hacia aquí». Alguien subía por la escalera. «Debes irte», continuó Ana Sergeyevna en un susurro. «¿Lo oyes, Dmitri Dmitrich? Iré a verte a Moscú. Nunca he sido feliz. Ahora estoy infeliz y nunca seré feliz. Nunca. No me hagas sufrir más. Te juro que iré a Moscú. Y ahora nos despedimos, mi querido, amable, adorado. Nos despedimos». Ella le estrechó la mano y comenzó a bajar rápidamente, mirándolo una y otra vez, y en sus ojos se podía ver que realmente no era feliz. Gurov se quedó un momento, escuchó en silencio, y cuando todo se calmó, encontró su abrigo y salió del teatro. Y Ana Sergeyevna comenzó a visitarlo en Moscú. Cada 2 o 3 meses se iba de ese y le decía a su esposo que viajaba a consultar a un profesor sobre una enfermedad femenina. Y su esposo le creía y no le creía. Al llegar a Moscú, se alojaba en el bazar eslavo y de inmediato enviaba a una persona con un gorro rojo a buscar a Gurov. Gurov iba a verla, y nadie en Moscú sabía de esto. Un día, se dirigía a ella en una mañana de invierno. El mensajero había estado con él la noche anterior y no lo encontró. Lo acompañaba su hija, a quien quería llevar a la escuela, ya que estaba de camino. Caía una gran nieve húmeda. Ahora hace 3 grados de calor y sin embargo está nevando, le decía Gurov a su hija. Pero ese calor es solo en la superficie de la Tierra. En las capas superiores de la atmósfera hay una temperatura completamente diferente. «Papá, ¿por qué no hay truenos en invierno?». Él le explicó esto también. Hablaba y pensaba en que iba a una cita y ninguna alma viva lo sabía, y probablemente nunca lo sabrían. Tenía 2 vidas, una evidente, que era vista y conocida por todos los que debían conocerla, llena de verdades convencionales y engaños convencionales, muy parecida a la vida de sus conocidos y amigos, y otra que transcurría en secreto. Y por una extraña serie de circunstancias, tal vez por casualidad, todo lo que era importante, interesante y necesario para él, en lo que era sincero y no se engañaba a sí mismo, que constituía la esencia de su vida, ocurría en secreto, mientras que todo lo que era su mentira, su caparazón en el que se escondía para ocultar la verdad, como por ejemplo su trabajo en el banco, las disputas en el club, su raza inferior, ir a los jubileos con su esposa. Todo esto era evidente, y por sí mismo juzgaba a los demás. No creía en lo que veía,
y siempre presumía que cada persona, bajo la cobertura del secreto, como bajo la cobertura de la noche, vivía su vida real, la más interesante. Cada existencia personal se sostiene en el secreto, y tal vez por eso la persona culta se preocupa de manera tan nerviosa porque se respete el secreto personal. Después de llevar a su hija a la escuela, Gurov se dirigió al bazar eslavo. Se quitó el abrigo en la planta baja, subió y tocó suavemente la puerta. Ana Sergeyevna, vestida con su querido vestido gris, cansada del viaje y de la espera, lo había estado esperando desde la noche anterior. Estaba pálida, lo miraba y no sonreía. Y apenas entró él, ella se lanzó a su pecho. Era como si no se hubieran visto en 2 años. Su beso fue largo y duradero. «Bueno, ¿cómo vives ahí?», preguntó él. «¿Qué hay de nuevo?». «Espera, ya te diré. No puedo». No podía hablar, ya que estaba llorando. Se volvió de él y presionó un pañuelo contra sus ojos. «Bueno, que llore un poco más, y yo mientras me siento», pensó él y se sentó en una silla. Luego llamó y pidió que le trajeran té, y después, mientras tomaba té, ella seguía de pie, de espaldas a la ventana. Lloraba de emoción, de la triste conciencia de que su vida se había complicado de manera tan lamentable. Se veían solo en secreto, se escondían de la gente como ladrones. ¿Acaso su vida no estaba destrozada? «Bueno, basta», dijo él. Para él era evidente que este amor no terminaría pronto. No se sabía cuándo. Ana Sergeyevna se sentía cada vez más unida a él. Lo adoraba, y hubiera sido impensable decirle que todo esto debía tener un fin algún día. De hecho, ella no habría creído eso. Él se acercó a ella y la tomó por los hombros para acariciarla y bromear. Y en ese momento se vio en el espejo. Su cabeza ya comenzaba a tener canas. Le pareció extraño cómo había envejecido en los últimos años, cómo se había vuelto menos atractivo. Los hombros sobre los que reposaban sus manos estaban cálidos y temblaban. Sintió compasión por esa vida, aún tan cálida y hermosa, pero que probablemente ya estaba cerca de comenzar a desvanecerse y marchitarse, como la suya. ¿Por qué lo amaba tanto? Siempre había parecido en las mujeres no ser quien realmente era, y ellas no lo amaban a él, a su verdadero yo, sino a la persona que creaba su imaginación y que buscaban ávidamente en sus vidas. Y luego, cuando se daban cuenta de su error, aún así lo amaban. Y ninguna de ellas había sido feliz con él. El tiempo pasaba. Él conocía a mujeres, se unía a algunas, se separaba, pero nunca amó. Había de todo menos amor. Y solo ahora, cuando su cabello se volvió gris, amó de verdad, como se debe, la primera vez en su vida. Ana Sergeyevna y él se amaban como personas muy cercanas, como marido y mujer, como amigos tiernos. Les parecía que el mismo destino los había destinado el uno al otro, y no entendían por qué él estaba casado y ella casada, y era como si fueran 2 aves migratorias, macho y hembra, que habían sido atrapadas y obligadas a vivir en jaulas separadas. Se perdonaron mutuamente lo que habían sentido vergüenza en su pasado, perdonaban todo en el presente y sentían que ese amor los había cambiado a ambos. Antes, en momentos tristes, él se consolaba con cualquier razonamiento que se le ocurría.
pero ahora no le importaban los razonamientos. Sentía una profunda compasión. Quería ser sincero, tierno. «Basta, querida», decía él. «Ya has llorado y eso es suficiente. Ahora hablemos. Pensemos en algo». Luego se consultaron durante mucho tiempo. Hablaron sobre cómo liberarse de la necesidad de esconderse, de engañar, de vivir en diferentes ciudades y no verse durante largos periodos. ¿Cómo liberarse de esas ataduras insoportables? ¿Cómo? ¿Cómo?, preguntaba él, llevándose las manos a la cabeza. ¿Cómo? Y parecía que, si un poco más, se encontraría la solución, y entonces comenzaría una nueva y hermosa vida. Y ambos sabían que todavía quedaba un largo camino por recorrer y que lo más difícil y complicado apenas comenzaba.